Muy buenos días. Para mí, en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de la Universidad de los Hemisferios, es un verdadero honor tener en esta mañana con nosotros al doctor Manuel Alcántara, un reconocido politólogo en el ámbito iberoamericano, con quien vamos a tener la oportunidad en esta mañana de disertar en una charla denominada El rol del Estado y desafíos de la democracia después del COVID-19. Antes de empezar, por supuesto, me gustaría con ustedes compartir un poco sobre la persona y trayectoria del doctor Alcántara. Manuel Alcántara es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en Ciencias Políticas por esta misma universidad. A lo largo de su carrera ha recibido diferentes distinciones académicas, entre las que destaca Ilustre Académico Visitante de la Universidad Columbia de Paraguay, la medalla de la Orden Bernardo O'Higgins en el grado de Gran Oficial otorgado por el gobierno de Chile. También tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Dentro de su experiencia docente, pues fue profesor encargado de la Universidad Complutense entre el año 1980 y 1985, profesor titular de la universidad, de esta misma universidad entre el año 1985 y 1993, y finalmente se desempeña como catedrático de la Universidad de Salamanca entre los años de 1993 y la actualidad. Ha sido profesor invitado en innumerables universidades, tanto en el continente americano como en Europa, incluyendo el Ecuador, donde en Flaxo, Ecuador, pues, dictó algunos cursos en calidad de invitado entre los años 2011 y 2019. Tiene 6 libros de su autoría, 8 libros en coautoría, 31 libros en los que consta como coeditor o compilador, 75 capítulos de libros y 70 artículos en revistas indexadas hasta el año 2012. De igual manera, es articulista en diferentes medios, tan importantes como Le Monde Diplomatique en Francia, el diario Clarín en Argentina o El País en España. Esto de una forma muy resumida dentro de un currículum académico tremendamente rico e importante. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a quienes han hecho esto posible, en especial al profesor Juan Francisco Camino, quien nos permitió tener este contacto con usted, don Manuel, y agradecer a quienes nos están observando, no solamente dentro de nuestra comunidad universitaria, sino desde otros lugares. En el caso del Ecuador, pues tenemos en este momento confirmado un curso de Ciencia Política de la Universidad Particular de Loja. Tenemos gente que está atenta a esta transmisión también en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ciencia Política, allá en México, y también nos están observando desde Barcelona. Con estos pequeños antecedentes, entonces, yo quisiera pues preguntarle, don Manuel, ¿cómo usted ve el escenario político que se nos viene después de esta pandemia? ¿En qué contexto se está moviendo nuestra región? ¿Y qué es lo que podemos esperar en las relaciones políticas, en el sentido de representatividad, de legitimidad, de relaciones entre el Estado y el sector privado? Bueno, muy bien. En primer lugar, muy buenos días a quienes me están viendo y escuchando y buenos días a usted, profesor Crespo. Muchísimas gracias a la Universidad de los Hemisferios por su invitación y por brindarme esta posibilidad de estar con ustedes y de compartir algunas ideas con ustedes. También gracias a Juan Francisco Camino siempre por su amabilidad y por su gran cordialidad y su buen quehacer universitario. Lo que ustedes me piden es una reflexión que, en vistas, evidentemente, a lo que está pasando ahora, me atrevo a decir en el mundo, pero voy a ceñirme sobre todo al ámbito de América Latina, es decir,
lo que viene a ser el post, si es que podemos usar ya esta palabra, ¿no? Pero el post-COVID-19, pero en un escenario en el que, como bien se titula la conferencia, habla del rol del Estado, por un lado, y los desafíos de la democracia, ¿no? Entonces me van a permitir que reflexione al principio sobre estos dos aspectos, sobre el rol del Estado por una parte y luego por el tema por otra parte, por el tema de los desafíos de la democracia. Sé además que una gran mayoría de la audiencia pues conforman un estudiantado que está interesado por estos temas, por la ciencia política, ¿no? Entonces, conviene, no obstante, refrescar algunas ideas, algunos conceptos, ¿no? para llegar, digamos, al núcleo central de mi exposición, que viene a ser el impacto, ¿no? de todo ello después de esta pandemia y después de los momentos que estamos viviendo. La primera cuestión que quiero plantear es el rol del Estado, ¿no? Yo y perdón por la autocita, pero hace como 3 meses escribí un artículo de opinión en un blog periódico online que se llama Latinoamérica 21, que lo pueden ustedes encontrar, que lo titulé ¿Es el Estado estúpido? ¿No? Así en interrogante. Jugaba con aquella expresión que se hizo muy popular en la política de Estados Unidos a principios de los años 90, cuando George Bush padre, perdió las elecciones con Clinton. Y entonces un buen articulista vino a decir, es la economía estúpido. Es decir, tú no te has dado cuenta que aquí hay un problema de la economía que tú no has planteado y has planteado el debate en otros términos. Bueno, yo jugaba con esa idea y pensaba que llevarlo a la realidad del presente era pensar que el Estado es en gran medida el problema y la solución, ¿no? a lo que nos está pasando, pero sobre todo la solución. Y digo esto porque es evidente que todo el mundo estaba mirando a ver qué hacía el Estado. Es decir, a ver qué hacía el Estado con los hospitales, a ver qué hacía el Estado con decisiones que tenía que tomar el Estado que suponían viejas funciones del Estado que parecía que se habían periclitado, parecía que se habían abandonado por completo, ¿no? Entonces, por eso dije, es el Estado estúpido. Porque el Estado se recuperaba con toda pujanza, según lo que nos cuentan los viejos manuales de teoría del Estado, a través de lo que nos habían enseñado distintos autores, autores clásicos, ¿no? Y que como la mayoría de las personas que nos escuchan pueden recordar, pues estos autores veían desde la figura de Bodino, quien va a ser fundamental para articular el término de soberanía, es decir, cómo ese nuevo poder que se había articulado con la modernidad estaba teniendo sentido, ¿no? Y que va a tenerlo muy claramente un poco tiempo después con la paz de Westfalia, ¿no? Y que digamos, lo que van a ser los primeros estados europeos del momento, pues va a ser fundamental y que tiene que ver con atributos, ¿no? de qué es la soberanía, qué es el poder. Y Bodino va a decir, mire, verdaderamente tiene poder quien tiene un ejército, quien puede poner impuestos, quien tiene el poder de acuñar moneda. O sea, lo que llamamos la política de defensa, la política fiscal y la política monetaria eran los grandes atributos del Estado, porque eso servía para definir un territorio, definir un control de un territorio y que los demás, los vecinos, me reconocieran como Estado. Bueno, esto lo hemos visto en los primeros días de la pandemia, cuando, por ejemplo, los países decidieron cerrar sus fronteras. Y decidieron cerrar sus fronteras porque tienen capacidad para hacerlo. Tienen el ejército, tienen la policía, tienen la capacidad de imponer, digamos, también dentro de las fronteras una cuarentena a sus ciudadanos y decirles, oiga, ustedes no pueden salir de su casa o solo pueden salir entre estas horas y estas. Bueno, eso era Bodino.
Y también era Bodino cuando los estados empezaron a decir, bueno, pero no tenemos plata para hacer esto, o a ver cómo conseguimos la plata para poder financiar la compra de material sanitario o la concesión de ayudas a las personas que más lo necesitan. Bueno, digamos, eso es obvio y también en la línea de Weber, cuando se refirió Weber a dos características que siguen siendo absolutamente fundamentales, ¿no? Por un lado, el monopolio de la violencia, ¿no? Como va por parte de un poder legítimo, y por otro lado, la burocracia, ¿no? ¿Qué son, cuando hablamos de la salud pública, qué son los médicos, sino burócratas del sector público, ¿no? Aplicados a una determinada directiva del Estado? Bueno, recordemos entonces que eso es el Estado, ¿no? Y que ese Estado, sin embargo, que se va a acuñar pues hace ya 300 años aproximadamente, no va a ser siempre el mismo, ¿no? Y nos movemos en un continuo que va de un Estado que lo es todo, sería el Estado totalitario, y un Estado que es muy poquita cosa, que apenas hace unas funciones mínimas, que sería el Estado liberal. Ese continuo, ¿no? Desde el Estado que es nada o muy poquito y el Estado que lo es todo, es lo que ha venido definiendo de alguna manera esta figura tan importante de la política, repito, de los últimos 200 y pico, 300 años, ¿no? Y entre medias una forma mixta, si se quiere, que fue exitosa para algunos países en los últimos, o a partir más o menos de los años 30, 40 del siglo pasado, que es el famoso estado de bienestar. Es decir, un estado que se situaba en ese continuo que yo estoy señalando en un lugar intermedio. Bueno, así estaban más o menos las cosas, hasta que hace aproximadamente 25 años, digamos, entró con mucha fuerza una manera de entender las relaciones, tanto sociales como las relaciones económicas, pero también como las relaciones culturales, entendiendo como cultura los valores, digamos, la ideología neoliberal, ¿no? Esto que todos estamos muy cansados de repetir, de escuchar acerca del neoliberalismo, es algo que va a eclosionar muy claramente en el mundo a partir más o menos de, digamos, de la década de los años 70, ¿no? Hay un excelente libro de un profesor del Colegio de México, Fernando Escalante, Historia mínima del neoliberalismo, que aconsejo su lectura porque, digamos, nos da una clara idea de este fenómeno. Bueno, el neoliberalismo entonces trajo consigo cuestiones que todos conocemos, cuestiones vinculadas a, por un lado, la primacía del mercado sobre cualquier otra forma de regulación de la economía y de las relaciones sociales, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con la competencia, pero también tiene que ver con el éxito económico, ¿no? Y frente a otros valores que hasta ese momento habían sido importantes, como es el valor de la solidaridad, por ejemplo, como es el valor de la búsqueda de una relativa igualdad de los individuos, etcétera, ¿no? Bueno, el neoliberalismo entonces llegó y como digamos, como un vendaval, y una de las cosas que el neoliberalismo trajo consigo, digamos, con esta prédica, fue la posibilidad de que el Estado dejara de intervenir en sectores que habían sido importantes en su actuar. Pensemos en la educación, pensemos en la salud, pensemos también, yo que sé, los transportes, etcétera. Es decir, el neoliberalismo trajo una enorme privatización, una enorme política privatizadora, y esta política privatizadora fue arrinconando poco a poco al Estado. Bien. Este escenario de arrinconamiento del Estado va a suponer un claro debilitamiento, claro, de su función tradicional. Y esto me parece que debemos tenerlo muy en cuenta porque es lo que va a definir lo que pase después y lo que va a pasar
en la actual coyuntura, cuando toda la gente mira al Estado y dice, es que el Estado no hace nada. No. La segunda cuestión que está en el título de esta convocatoria tiene que ver con los desafíos de la democracia. Bueno, los desafíos de la democracia parten también de un elemento fundamental como es que entendemos por democracia, ¿no? O sea, la literatura admite numerosas definiciones y yo me voy a quedar en la más simple, que es la que yo creo que la mayoría de los politólogos seguimos, que tiene que ver con el trabajo de Robert Dahl en un libro muy conocido que se llama La poliarquía, ¿no? Bueno, lo que viene Dahl a referirnos es que la democracia configura un determinado tipo de instituciones que tienen que ver con funciones básicas en el sistema político en términos de la participación, de la representación, de la oposición, ¿no? Y con una serie de requisitos, Robert Dahl va a hablar de 8 requisitos que deben cumplir las poliarquías para ser denominadas como tales. Bien, la democracia se vincula, por consiguiente, a unas prácticas que están, a su vez, muy relacionadas con el Estado de Derecho, es decir, un tipo de Estado en la tradición de Immanuel Kant, regido por una serie de normas y por una racionalidad en la legitimidad, ¿no? Que supone que, además, que las autoridades son elegidas periódicamente a través de procesos electorales que son competitivos y que de alguna manera respetan la voluntad de la gente a través de mecanismos como el voto secreto, como el voto igual y demás. Ahora bien, esas democracias sabemos que funcionan en términos reales de manera muy distinta unas y otras. Y eso ha permitido a la academia a trabajar en torno al concepto de calidad de la democracia. Es decir, hay democracias, pero no son todas iguales porque admiten distintos grados de calidad de la democracia. Y esto nos ha llevado a introducir distintas metodologías que van en clave de o bien de índices o bien de aproximaciones a través de lo que sería la disección de la democracia en distintas dimensiones. Los índices más conocidos, ustedes los pueden encontrar en Freedom House, los pueden encontrar en The Economist Intelligence Unit, los pueden encontrar en la Fundación Bertelsmann, también en IDEA Internacional, el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también se acercó a este tema. Académicos como Leonardo Morlino, por ejemplo, o Larry Diamond han entrado en este ámbito, ¿no? Y también en términos de dimensiones de la democracia, un equipo que me parece excelente de la Universidad de Göteborg en Suecia viene liderando un proyecto que se llama así, Variedades de la Democracia. Las variedades de la democracia, entonces, nos sirven para dos cosas fundamentales. La primera, ver cómo los países evolucionan en el tiempo. Es decir, responder a una pregunta que es muy interesante, ¿no?, en términos académicos. ¿Es el país donde yo vivo hoy más democrático que hace 10 años o no? Y la segunda pregunta, ¿es el país donde vivo más democrático que el país vecino o no? Yo creo que esto fue un avance muy importante en los estudios de la ciencia política que abordan la democracia y nos ha permitido profundizar más en este tema. Concluyo este apartado porque este escenario ha permitido
analizar lo que ocurre en la democracia en distintos países, y en este caso lo planteo para el caso de los países de América Latina, y encontrar que la democracia en la región está en una situación de democracias fatigadas. También esto pueden encontrar en Internet, he escrito alguna cosa sobre esto, para que se hagan idea de por dónde va mi pensamiento cuando hablo de democracias fatigadas. Me refiero a aquel tipo de sistemas políticos en los que las autoridades son elegidas por procesos electorales libres, competitivos, directos, iguales, donde el Estado de Derecho funciona razonablemente, donde la gente va a las urnas también de manera razonable, pero que se registran elementos que no son tan positivos. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, acabo de hablar de que la gente va a las urnas, pero se puede dar el caso de que la gente en porcentaje va menos a las urnas, es decir, hay una menor participación electoral. También se puede registrar a través de estudios de opinión pública que la gente confía menos en las instituciones políticas, que la gente valora menos la democracia, que la gente en el fondo tiene una desafección con respecto a la democracia. Ello, si se une con la crisis de representación que se ve clarísimamente en el ámbito de los partidos políticos, puesto que los partidos políticos concitan hoy mucho menos entusiasmo que hace apenas 10 años. La gente no los valora, la gente no confía en ellos, la gente no se identifica con los partidos políticos y la gente cambia, es muy volátil con las ofertas partidistas. Entonces, nos permite validar esta idea de democracias fatigadas. Y este escenario aparece muy claramente en una América Latina que ha ido cambiando, yo creo que muy radicalmente en los últimos, yo diría, en los últimos 5 años, ¿no? Hay un momento de quiebre que viene a ser en torno a dos cuestiones que son muy diferentes, pero que de alguna manera están conectadas. Una es el descenso de los precios de las materias primas, con el evidente deterioro, con el evidente impacto que se supone para las economías de la región. Piensen ustedes en Ecuador, lo que ha supuesto para la economía ecuatoriana el descenso del precio del petróleo, pero también la muerte de una persona que fue muy importante porque catalizó y canalizó toda una serie de energías, como fue Hugo Chávez cuando muere en el año 2013. Yo creo que tanto la bajada de los precios de las materias primas como la muerte de Hugo Chávez, que jugaba un papel de liderazgo regional muy importante, van a ser los elementos que están en el origen del cambio del ciclo, ¿no? Bien, este escenario se complica enormemente a partir de febrero del año actual, es decir, hace 4 meses, cuando de manera inesperada, de manera sorpresiva, llega el COVID-19 y, digamos, genera una crisis que claramente se sitúa en 3 dimensiones, ¿no? Primero, una crisis sanitaria. Segundo, una crisis económica. Y tercero, una crisis de modelo social. Entonces, mi reflexión, y entonces entro ahora en el tercer ámbito, es decir, los impactos del COVID, quiero
referirla a tres cuestiones que están vinculadas con lo que he venido diciendo hasta ahora y que se han visto afectadas en estos apenas 4 últimos meses de manera muy general en un amplio número de países del mundo y que este impacto se da sin saber muy claramente cuándo ni cómo se va a salir de esta situación. Es decir, que lo que voy a decir, tómenlo en beneficio del inventario, porque vamos a estar en un ámbito muy claramente dominado por la incertidumbre. ¿Cuáles son los tres elementos que tienen y que desempeñan un papel de extremada relevancia para este futuro? Por supuesto, yo no les voy a hablar de medicina, no es mi papel, no les voy a hablar de vacunas, no es mi papel, no les voy a hablar de epidemia y tampoco les voy a hablar de economía, ¿no? Quiero centrarme en cuestiones realmente politológicas, ¿no? Bueno, la primera cuestión tiene que ver precisamente con algo muy de Bodino y de Weber, por eso empecé con ellos. Tiene que ver con la autoridad. Algo tan simple y a la vez tan complicado como es la autoridad. La autoridad supone que alguien, una determinada instancia institucional, pero también personal, toma una decisión. Esta decisión tiene efectos inmediatos sobre quienes toman la decisión. Supongamos que la decisión, o pongamos por ejemplo, que la decisión es, como he señalado antes, obligar a que la gente se quede en su casa. Es una decisión muy dura porque tiene que ver primero con derechos fundamentales, el derecho a la libertad de movimiento, a la libre circulación de las personas, y es una decisión que a la vez está amparada por dos factores que son exógenos en teoría a la política. El primer factor es el Consejo Médico, el Consejo de los Técnicos, es decir, un grupo de individuos que tienen que ver con estudios de epidemiología, que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con la salud pública. Y un segundo elemento tiene que ver, fíjense bien, ya no con el ámbito técnico, sino con lo que hacen los demás. Es decir, ¿qué hace el país vecino? ¿Qué hace España, que es vecino de Ecuador, por cuanto que hay cientos de miles de ecuatorianos que viven en España y que toman un avión para regresar a Quito, para regresar a Guayaquil, y que en este regreso traen o pueden traer el COVID? Esto obliga de manera indirecta inmediatamente a cualquier gobierno a tomar una decisión de autoridad. Creo que el ejemplo es suficientemente claro. La autoridad, por consiguiente, entra de lleno en la discusión. Ahora bien, es una autoridad que se hace en un escenario excepcional. Es decir, el escenario excepcional es que están muriendo personas y otro grupo numerosísimo de personas tiene miedo, tiene pánico. Bueno, en este escenario, el primer riesgo, el primer impacto es utilizar una autoridad, entiéndanme, de manera autoritaria. ¿Qué entiendo por manera autoritaria? Bueno, de manera autoritaria significa no consensuar con el mayor número de actores posibles las decisiones a tomar. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a actores que pueden ser actores políticos, es decir, los partidos, los grupos parlamentarios,
pero también a grupos socioeconómicos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, pero también, evidentemente, a los médicos y a los epidemiólogos, ¿no? Es decir, en la medida en que el liderazgo, es decir, esta autoridad a la que me estoy refiriendo, tenga capacidad de aunar a todos estos actores, el resultado puede ser más positivo que no si se hace de manera sin consultar con estos autores. Sé y soy consciente que uno de los problemas que va a tener la autoridad es que, por ejemplo, las fuerzas opositoras utilicen el escenario para atacar a la autoridad, es decir, atacar políticamente a la autoridad, generando una situación de polarización y de crispación. Este es un fenómeno que lo hemos visto en muchos sitios, por ejemplo, en España, ¿no?, donde la oposición política al gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos ha claramente utilizado la pandemia para debilitar esta coalición. Una coalición que además, hay que decirlo, había comenzado en el mes de enero, es decir, apenas mes y medio antes del estallido de la pandemia, del estallido de la pandemia en España, no obviamente en China. Entonces, esta es una primera cuestión que tenemos que considerar y que la casuística es muy distinta, porque cada país presenta un escenario muy diferente, ¿no? Y aquí esto lo podemos dejar para luego el conversatorio, porque el terreno de juego en América Latina es muy diferente. Entonces, cuestión, este es el tema de la autoridad, ¿no? ¿Quién manda? ¿Por qué manda? ¿Qué títulos tiene para mandar? ¿Y cómo manda? ¿Y cómo manda? Y también, bueno, sin pasar todavía al otro aspecto, ¿cómo se comunican las decisiones de la autoridad?, ¿no? Es decir, aquí entra de juego, de lleno, el tema de la comunicación política. Bueno, segundo aspecto, primero entonces autoridad, segundo aspecto tiene que ver con las políticas económicas. Es decir, lo decía antes, la pandemia trae consigo que la salud pública tiene que reforzarse. Es decir, hay que comprar ventiladores, hay que crear hospitales de campaña, hay que dar subsidios a personas que se han quedado absolutamente sin nada. Pensemos en América Latina, aproximadamente el 50% de la población activa es informal. Entonces, cuando se cierran las calles, cuando se obliga a la gente a quedarse en su casa, ¿esa gente de qué va a vivir? Entonces, una respuesta política puede ser: demos dinero a la gente. Es decir, suministremos de alguna manera algún tipo de renta básica, de subsidio, pero eso supone una decisión de política económica. ¿De dónde saco yo ese dinero si yo no lo tengo presupuestado? ¿Voy a endeudarme? ¿Ante quién voy a endeudarme? ¿En qué características? ¿Voy a pedir ayuda internacional? ¿Bajo qué condiciones? Es un aspecto que es fundamental porque hay muchos países que no pueden endeudarse si su Parlamento no aprueba la deuda pública. Y eso supone que el Parlamento se tiene que reunir. Pero ¿qué pasa si el Parlamento no se reúne? Y no se reúne porque no se puede reunir porque hay un viejo reglamento que obliga a la presencialidad del quórum. Bueno, en este sentido, la política económica entonces cobra un papel tremendo y la manera de hacer la política económica como una política pública, digamos, normal. Y ahí el papel de los actores a la hora de configurar esa política pública vuelve a ser extremadamente importante, ¿no? El riesgo de caer en un escenario de hiperinflación, por ejemplo, es muy preocupante. El riesgo de arruinar a los ahorradores si, por ejemplo, se produce una devaluación masiva de la moneda nacional, etcétera, son aspectos a tener en cuenta. Y el tercer impacto tiene que ver con la sociedad, con los actores, los individuos, ¿no? Es decir, nosotros pensemos que en la sociedad, y antes me refería a los valores culturales del neoliberalismo, había venido cambiando mucho.
Hay un sociólogo que sin duda ustedes conocen, que es Zygmunt Bauman, quien nos empezó a hablar a principios de siglo, estamos hablando ya de 20 años atrás, de la sociedad líquida, ¿no? Y la sociedad líquida en gran medida tenía que ver mucho con la sociedad de consumo. Y como ustedes conocen, el gran paradigma del neoliberalismo es la exacerbación del consumo, porque, como he señalado antes, el mercado es el que rige fundamentalmente las relaciones sociales. Por consiguiente, el consumo juega un papel extremadamente disparatado, ¿no?, en el ámbito de esta sociedad. Bueno, esa sociedad de consumo, esa sociedad líquida, además, había venido cambiando enormemente por las transformaciones que se han venido produciendo en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Aspectos que han tratado, por ejemplo, un filósofo coreano que trabaja en Alemania, Byung-Chul Han, ¿no? O también Zuboff, una mujer de la Universidad de Harvard, cuando se refiere de alguna manera a cambios, o el propio Yuval Harari, cuando hablan de una sociedad absolutamente basada en el yo, una sociedad de individuos aislados, muy egotista, muy interesada por aspectos absolutamente individuales, etcétera, ¿no? Bueno, esta sociedad es la que en gran medida estaba configurada. No digo que toda la sociedad ecuatoriana o toda la sociedad española fuera así, pero grandes sectores de la sociedad ya venían siendo así. Esta es la sociedad que va a chocar con el COVID-19. Es decir, que se va a confrontar con el COVID-19. ¿Y cómo se va a confrontar? Aislándose. Aislándose porque hay una declaración del estado de sitio, del estado de emergencia, en cada sitio se llama de manera distinta, del confinamiento, y no solo hay un escenario de confinamiento, sino que también sabemos que es una sociedad tremendamente, digamos, paralizada por el miedo, ¿no? Y este elemento todavía genera entonces pautas de desconfianza, de desconcierto frente a las decisiones de la autoridad, porque a la vez es una sociedad que puede llegar a estar muy, muy informada, no digo muy bien informada, pero muy informada a través de las redes sociales, porque las redes sociales en todo este momento no han dejado de funcionar. Y este elemento todavía ha contribuido más a aumentar el ruido y a aumentar un escenario, repito, de fuerte aislamiento. Es decir, la conclusión es que tenemos a ciudadanos más aislados, más desconfiados y que, digamos, cuestionan tanto las decisiones de política económica que se ha llevado a cabo por parte del Estado como las decisiones de la autoridad. Como ven, digamos, el escenario no es positivo, el escenario, tengo una visión pesimista de lo que va a pasar. Me gustaría contemplar otro escenario, pero ya digo, no lo veo. Y de suerte que la respuesta, digamos, a esta pregunta, ¿no?, del impacto del COVID-19 es que va a acelerar estas democracias fatigadas, y sabemos que cuando la fatiga se hace crónica, entonces no se habla de una fatiga, sino se habla de una enfermedad, ¿no? Entonces podríamos pasar a hablar ya no de democracias fatigadas, sino de democracias enfermas. Hasta aquí, digamos, las ideas que quería compartir con ustedes, para ahora, con mucho gusto, tener un debate de aquellos puntos que les haya parecido más interesantes o que no estén de acuerdo con mi exposición. Muchas gracias. Profesor Alcántara, muchísimas gracias por su intervención. En efecto, me hizo pensar mucho en su texto de Democracias Fatigadas, Democracias en Cuarentena, donde ya va señalando algunos de estas falencias estructurales que se ven agudizadas, se ven incrementadas, en efecto, por el contexto en el cual nos estamos moviendo.
y donde dentro de la diversidad regional, en términos políticos que mantenemos, podemos también percibir que existen ciertos actores regionales que de alguna manera nos pueden ir dando la pauta, llámese México o el caso de Brasil. He recibido, mientras usted realizaba su intervención, algunas preguntas, y lo que voy a tratar de hacer es un poco juntarlas, ya que algunas de ellas tienen un carácter similar. Y tal vez algo de lo que más se me ha solicitado es, en función de las malas prácticas, de los problemas estructurales que tienen nuestros estados en América Latina, ha habido una fuerte presión por tratar de imponer tesis neoliberales. Y aquí se genera una serie de cuestionamientos sobre qué reformas podrían ser necesarias para que nuestros estados no solamente se puedan sostener en el tiempo, sino que puedan transformarse en estados eficientes. ¿Cómo podemos, en el mismo sentido, crear un verdadero pacto social, político, que permita dar un rumbo mínimo, una agenda mínima de cohesión frente a la cual la clase política pueda avanzar? Y en este sentido, ¿qué es lo que podemos esperar también de los partidos políticos? Hay otras más, pero ya las voy a ir juntando un poco. Yo creo que con esto ya tendremos para... Bueno, aquí hay yo creo que hay una cuestión fundamental a propósito de lo que les comentaba al principio de lo de el Estado estúpido, ¿no? Posiblemente, y hoy leía una entrevista de una persona, de un economista de origen turco que trabaja en la Universidad Norteamericana, Roderick, que le han concedido el premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales. Él es de los que dice que va a haber un proceso de desglobalización. Si eso es así, el escenario que conocemos es el Estado-nación. Es decir, si va a haber una desglobalización, lo que queda, lo que hay detrás es el Estado-nación. Es decir, de nuevo, el territorio, lo que decía al principio, el territorio, las fronteras, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en ese Estado-nación, el neoliberalismo cuadra mal, cuadra muy mal, porque uno de los grandes impulsos que tuvo el neoliberalismo fue la libertad del flujo de capitales. Es decir, pensar que yo sacaba una empresa a subasta pública y iban a venir capitales del mundo para comprar esa empresa, ¿no? Pero si esto no es así, y además estamos viendo que hay países que, les pongo el ejemplo de las líneas aéreas, ¿no? Las líneas aéreas están quebradas. Están quebradas. Entonces, claro, una solución que se está empleando, y esto se ha visto con Lufthansa en Alemania, ¿no? O con Avianca en Colombia, es que el Estado recobre la vieja idea de, recuerden ustedes, de las líneas de bandera, ¿no? De hecho, las líneas aéreas todas tenían la bandera del país en cuestión, ¿no? Este es un ejemplo que puedo que esté equivocado, pero que hoy por hoy parece bastante plausible, ¿no? La vuelta de elementos que en su momento fueron clásicos digamos, de un determinado Estado-nación. El nacionalismo también se ha reforzado. Esta idea de salimos todos superamos la pandemia, todos juntos. Esta idea de enrolarse en la bandera, ¿no? Esta idea de comunidad, ¿no? Que se vende desde el poder, y en cierta medida también de solidaridad, y también en cierta medida de pensar que el enemigo es el virus, es el otro, también es el emigrante, también es quien viene de fuera que me trae el virus, etc. Entonces, lo que creo
es que puede haber un reflujo hacia las viejas pautas del Estado-nación. Y en ese sentido hay que, por eso planteaba, hay que volver a revisar nuestros manuales a propósito de las funciones clásicas del Estado. Eso sí, se ha avanzado en un ámbito democrático, es decir, la gente, llevamos mucho tiempo acostumbrados a elegir a nuestras autoridades, llevamos mucho tiempo acostumbrados a exigir nuestros derechos, y eso yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, por eso yo no me atrevo a pensar que la democracia va a desaparecer. Sí digo que tiene estos problemas y que pueden llegar a ser no solo problemas, sino que pueden ser enfermedades, pero me atrevo a señalar que la democracia en ese sentido va a mantenerse, ¿no? Con respecto a los partidos, ahí soy muy pesimista. Por lo menos soy pesimista con respecto a los partidos que conocemos, tal como los conocemos, ¿no? Y eso tiene que ver por esto que señalaba antes. Hoy, y es un problema de identidad, la gente no se identifica con los partidos. Y si se identifica, es una identidad muy volátil. Es una identidad de un mes, de 2 meses, pero ya no es la identidad, entiéndanme lo que voy a decir, la identidad religiosa que tenían los partidos políticos históricamente durante el siglo XX. Eso ha desaparecido, ¿no? Entonces los partidos van a tener que reconvertirse, a lo mejor siguiendo en la línea de lo que fue el modelo de partido cártel, partido muy profesionalizado, con unos cuadros muy profesionales, pero esos cuadros muy profesionales van a tener que buscar votantes, quiero decir, van a tener que buscar no solo votantes, sino gente que los siga y gente que sean leales a ese anagrama, a esas siglas, ¿no? Y eso es donde yo lo que veo que es muy difícil, ¿no? Porque lo vemos cómo la gente cambia, cómo la gente cambiamos de cosas que teníamos muchas fidelidades y la gente ya no mantiene esa fidelidad. Entonces ahí, en ese sentido, es donde digo que los partidos, como una estructura de permanencia a lo largo del tiempo, van a cambiar, van a ser muy debilitados. Bien, profesor Alcántara, relacionado con esto, ha habido una serie de preguntas que tienen que ver con cómo diferentes estados han respondido a esta situación de la pandemia. Y algo que ha salido a la luz es cómo diferentes estados, llamémoslos autoritarios, han respondido aparentemente con una eficacia mayor que estados más democráticos, o al menos percibidos como más democráticos. En este sentido, la salida de la pandemia podría llevar a un cuestionamiento sobre el mismo sentido, el mismo ethos de la democracia. Podríamos estar ante sectores que estén favoreciendo o fomentando una aproximación más autoritaria hacia el quehacer político. ¿Y esto cómo se reflejaría en la gobernabilidad? Bueno, aquí lo primero de todo hay un problema, un serio problema metodológico. Me refiero a lo siguiente. ¿Cómo medir el daño? Y correlativamente, una vez que mides el daño, ¿cómo medir la eficacia? Es decir, ¿por qué yo puedo decir que el gobierno X lo ha hecho bien? Y bueno, yo puedo decir lo ha hecho bien porque ha tenido pocos contagiados y ha tenido pocos fallecidos. Vale. Pero aquí hay primero un serio problema. ¿Cuál es el serio problema? Contar los contagiados y los fallecidos. Y ese es un problema que va a tener este escenario, que va a ser un problema universal, ¿no? ¿Cómo cuento yo un fallecido por el COVID-19? Porque estuviera infectado, pero se le ha hecho la prueba, tengo la seguridad de que estaba infectado.
¿no? Es un tema muy importante, ¿no? Hay países donde podrían tener capacidad. Les pongo un ejemplo europeo. ¿Cómo es posible que Alemania, estando rodeada de Francia con un altísimo índice, incluso Suiza con un altísimo índice, Bélgica un altísimo índice, son sus fronteras, ¿no? Tenga una tasa de fallecidos tan baja con respecto al número de infectados, ¿no? Bueno, hay epidemiólogos que dicen que porque los alemanes solo cuentan quien verdaderamente habían verificado que tuviera el COVID. Sin embargo, en Francia se han contado aquellas personas que presumiblemente tenían el COVID. Pero a lo mejor han muerto de otra cosa, pero se les contabiliza como muerto. Es decir, a lo mejor han muerto porque se les ha acelerado un cáncer. Entonces, eso estoy hablando de países que tienen digamos, unas oficinas de estadísticas y una sanidad pública muy desarrollada, ¿no? ¿Qué ocurre en países donde esto no sucede? ¿Qué ocurre en la India? Es imposible. O sea que entonces, ese es un primer problema. ¿Cómo se puede solventar este problema a corto plazo, a medio plazo? Bueno, los estadísticos han dicho, mire, en Ecuador, el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, el promedio de muertes que hubo entre el 1 de marzo y el 1 de julio fue este. Y este año ese promedio se ha incrementado en un 30%. Entonces yo puedo asumir que ese 30% son efectos del COVID. Entonces eso sí que pueden ser datos. Este es un tema que es muy importante, pero que digamos que como investigadores es fundamental, que es la definición del caso. O sea, piensen en términos de metodología de la investigación. Mi caso, enfermo infectado, enfermo que fallece. El caso, ¿cómo lo defino? Segunda cuestión, la exposición de los países. Es decir, los epidemiólogos lo van a hacer y se puede hacer a través de muchas formas, pero hay que darle tiempo. Es decir, se va a poder saber cuánta gente voló de España o de Italia a Guayaquil o a Quito en el mes de febrero, cuánta gente voló. Se va a poder rastrear los teléfonos celulares de esa gente y se va a poder rastrear cuánta gente voló a Montevideo, por ejemplo. ¿No? Es decir, quiero decir con esto que no hay países que estrictamente lo hayan hecho mejor o peor, sino que ha habido países que han estado más expuestos que otros, ¿no? Esto creo que es muy importante. Estas observaciones son metodológicas. Antes de contestar a tu pregunta, que es una pregunta evidentemente muy importante. Todos los gobernantes van a querer ponerse una medalla diciendo que lo han hecho bien. Es evidente. Y van a manejar y van a manipular todas estas informaciones a las que yo me estoy refiriendo. Por consiguiente, las sociedades van a necesitar estudios muy serios que permitan perfectamente definir relaciones de causalidad. Es decir, definir quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho menos bien. En el buen entendido que nadie lo ha hecho bien, porque esto no es un partido de fútbol, no es una competición deportiva. ¿No? Es decir, hay países que se han visto sorprendidos sin ningún tipo de experiencia. Hay países que se han visto sorprendidos porque han tenido mala suerte. La suerte también influye, el azar, en el sentido de la vida es azarosa, pero yo sé que esto distintos gobiernos van a utilizarlo como un argumento, pero yo creo que
desde una perspectiva académica hay que tener mucho cuidado y que no va a haber base empírica rigurosa para depurar responsabilidades. Bien, doctor Alcántara, se ha mencionado un poco sobre necesidad de investigación, de estudios, y eso me deriva hacia otras preguntas que tienen que ver con el papel de la academia en este contexto. ¿Cuáles creen, su parecer, que son las líneas de investigación que se podrían abrir en este escenario post-COVID-19? Yo, en lo personal, encuentro muy interesante esta relación entre soberanía y globalización, ¿no? Cómo se está viendo afectado, cómo está impactando la pandemia en la estructura tradicional del Estado-Nación, del que tanto hizo la referencia efectivamente a Westfalia hace unos minutos. Recuerdo que hace poco también en el caso del gobierno de Dinamarca se estableció una suerte de embajador frente a las empresas. Eso es algo que hace 5 o 10 años lo habríamos visto prácticamente como algo impensable. Entonces, ¿cómo podemos ir definiendo el papel de la academia en esto? ¿Cuáles son las preguntas clave que deberíamos plantearnos nosotros para poder dar respuestas a la nueva realidad? Bueno, mira, precisamente estoy ahora mismo con un proyecto de sacar una publicación, un libro colectivo en el que estoy siendo coeditor con Salvador Martí, que se llama así, se llama América Latina frente al COVID, ¿no? O sea, y hay 19 capítulos de 19 países. Precisamente estos días se están entregando digamos, la primera versión, estamos discutiendo esas versiones. Queremos que el libro esté en la calle en septiembre. Claro, yo sé que es un libro a lo mejor un poco precipitado porque algunos países de América Latina no van a llegar al nivel máximo sino hasta mediados de julio, según los datos que aparecen, y nosotros queremos cerrar el libro sí o sí el 1 de julio, ¿no? O sea que hay una agenda de investigación, creo que es muy importante, porque hay datos, ahora va a ser difícil conseguir esos datos. También comparto contigo una decepción. No, en la Universidad de Salamanca tenemos un proyecto que se llama Élites Latinoamericanas, que a través de este proyecto y desde hace 25 años nosotros entrevistamos a los diputados de todos los países de América Latina con un cuestionario cerrado, les preguntamos de todo y son entrevistas que son presenciales, es decir, mandamos un investigador de la Universidad de Salamanca a Quito, a Lima y hace las entrevistas, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, nosotros diseñamos un cuestionario muy breve, un cuestionario de 8 minutos, para que los diputados de todos los países de América Latina lo contestaran online. Y ha sido una vergüenza, porque apenas se ha contestado el 5% de todos los diputados de América Latina. Y estamos hablando de una universidad seria, con un proyecto de investigación muy serio, internacional, que, repito, tiene 25 años, y la clase política no coopera. Y además no eran preguntas que ellos pudieran verse cogidos en falso, ¿no? Que pillados, ¿no? Y que ay, van a hablar más. No, eran preguntas muy neutras, muy abstractas sobre precisamente valoración de cómo percibían ellos la situación del COVID. Entonces, este es un problema que tenemos, ¿no? Que tenemos en ciencia política, en ciencias sociales, ¿no? Cuando hacemos investigación, ¿no? Conseguir datos, que esos datos sean fiables y que dentro de la fiabilidad de esos datos, bueno, pues luego podamos, digamos, hacer hablar esos datos, ¿no? Pero tenemos, bueno, tenemos las declaraciones de los ministros, tenemos las declaraciones de los presidentes, tenemos las leyes, los decretos que se han aprobado, tenemos estadísticas vinculadas con gasto público, tenemos, o sea, afortunadamente yo creo que hay un escenario en el que podemos trabajar, ¿no? Para de alguna manera diseñar hipótesis. Y yo creo que va a haber muchos trabajos, ¿no? Va a haber muchos trabajos. Y sin olvidarnos también el análisis de las redes sociales, ¿no? De cómo la gente ha interactuado en las redes sociales, qué temas han sido trending topics, qué temas han sido
fake news, qué temas han sido falsos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que de eso va a haber mucho material y yo creo que hay que empezar a trabajar con eso, ¿no? Bien, profesor Alcántara, a lo largo de esta charla hemos podido hablar de algunas cosas, por ejemplo, de crisis de liderazgo, de democracias fatigadas, que ya están enfermas directamente algunas, otras van en ese camino, sobre los límites de la capacidad estatal y también sobre un contexto globalizador donde tenemos una forma distinta tal vez de percibir la soberanía y finalmente una academia que necesita de alguna manera involucrarse y dar respuestas a esta nueva realidad, ante una sociedad que de alguna manera se ve tal vez decepcionada ante las institucionalidades públicas de las que esperaba una respuesta diferente. Claro, perdona. Es que, por ejemplo, acabas de hablar de la sociedad. Es fundamental que hagamos grupos de discusión, que hagamos entrevistas de profundidad con gente, que hagamos encuestas a esa sociedad. Es fundamental. Por ahí entonces hay un papel que la academia debe cumplir. Por supuesto. Necesitamos involucrarnos en esto, necesitamos empaparnos, como decimos acá en el Ecuador, mojarnos del poncho. Así es. Y aterrizando un poco en la realidad de mi país y tomando en cuenta justamente este contexto del que hemos estado conversando, ¿cuál es el panorama que le ve en el corto plazo al devenir político, tomando en cuenta que además se nos viene un proceso electoral el próximo año? Exacto. Eso iba a decir, ¿no? Ecuador es uno de los países que más pronto, en el año 2021, va a tener elecciones, junto con El Salvador. Entonces yo creo que las autoridades electorales deberían estar ya trabajando con los agentes sociales que van desde medios de comunicación a, por supuesto que hay evidentemente los partidos, candidatos, etcétera, para asegurar que las elecciones se dan de manera sí o sí. Y eso supone, a lo mejor, realizar cambios legislativos, ¿no? El voto por correo, por ejemplo, ¿no? Que la jornada electoral no sea un solo día, sino que pueda darse el voto a lo largo de 3 o 4 días para que no haya aglomeración de gente en los colegios electorales, ¿no? Todo eso debería estar trabajándose ya para tener un plan B, porque evidentemente todo parece indicar que, aunque haya vacuna, no vamos a estar vacunados en el mes de febrero, del mes de marzo del año que viene. Por consiguiente, yo creo que sería una responsabilidad, ya digo, de la clase política, pero también de la sociedad ecuatoriana, ¿eh? Cuando digo la sociedad ecuatoriana, digo las universidades, digo los medios de comunicación, digo las empresas, etcétera, de no articular una oleada para que sea real la posibilidad de un voto diferente, de un voto seguro en las próximas elecciones. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Siempre les pongo a mis estudiantes este ejemplo. A ver, ¿cómo es posible que ustedes, con su tarjeta de crédito, puedan comprar un pasaje aéreo de $1.000 y no puedan participar en una consulta ciudadana? Claro, o sea, es decir, la gente dice, no, pero es que hay posibilidades de que el voto sea comprado. Bueno, pues busquemos mecanismos para que esto no sea así. Si hay posibilidad de que ese voto sea comprado, vamos a ver mecanismos. O sea, en la sociedad de la inteligencia, digamos, de la cibernética, o sea, eso no puede ser un obstáculo, ¿no? Impedir un voto armado de esa manera, ¿no? Pues ya digo, pero si no se quiere entrar por esa vía del voto virtual, ya digo, hay voto por correo y por lo menos esta idea de que la jornada electoral sea 2 o 3 días, ¿no? Estos 2 o 3 días permitan perfectamente el escalonamiento
en las juntas receptoras de voto de los eventuales votantes, ¿no? Bueno, en el caso del voto por días es algo que es habitual en democracias con mucha gente que tiene Claro, que poder acudir a las urnas. Estoy pensando en el caso de la India, por ejemplo, que dura hasta claro, semana. Los procesos claro, electorales claro, van claro, por semana. claro, claro. Y pero aquí tenemos en el Ecuador una particularidad que debe sumarse a este análisis, y es que nosotros tenemos el voto es obligatorio. Sí. ¿Cómo definir esto en este contexto actual? Tal vez es el Bueno, momento de repensarlo, o es necesario por esta de alguna manera disociación que se está dando entre los intereses de la sociedad y el desgaste de los partidos políticos. bueno, el voto obligatorio es una opción, es decir, hay países que lo tienen, hay países que no lo tienen. Yo a veces pienso una cosa, a veces pienso otra. O sea, no tengo la idea clara, no tengo las ideas claras, no tengo argumentos para favorecer el voto obligatorio y para ir en contra del voto obligatorio. Pero si el país tiene el voto obligatorio, bueno, la obligatoriedad se puede perfectamente pedir a través de estos dos mecanismos que estamos diciendo. El voto por correo y el voto diferido en 2 o 3 días, ¿no? Entonces, no veo ninguna contradicción. Perfecto. Profesor Alcántara, no sé si es que tiene alguna reflexión final con la que Ya usted nada, desearía cerrar este profesor Crespo, conversatorio. nada, está muy a gusto, espero que que se haya oído bien, que se haya seguido bien y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. ¿No? El audio estuvo muy bien, ha salido estupendamente, hemos tenido una muy interesante participación, muchas preguntas que he tenido que condensar de la mejor manera posible. Y le quiero agradecer, le quiero reiterar mi agradecimiento por compartir este espacio con nosotros, y Espero que la espero que próxima vez podamos. pueda ser en Quito. Sería estupendo que podamos volver a compartir espacio y de una forma física. Muy bien. Le agradezco nuevamente y que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, ¿eh? Un saludo. Saludos.